condiciones. Para que comience. Bueno, buenos días. Hemos dividido la sistemática de estas exposiciones en dos materias que evidentemente yo ya sé que la más interesante es la que va a dar mi compañero Iñaki Esnal, que es la que afecta al régimen especial de trabajadores autónomos y al cese de actividad en relación al mismo, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, aprovechando que si este Real Decreto ha establecido disposiciones novedosas, ha mantenido, no solo ha prorrogado presupuestos generales del Estado de julio de 2018, sino que también lo que ha introducido ha sido verdaderas modificaciones importantes, podemos decir, una en materia de jubilación, dos en materia de jubilación, luego ha subsanado también el salario mínimo interprofesional, en una parte que el Real Decreto 1462, que se dictó 2 días antes, el 20/2018, en el que se estableció el salario mínimo interprofesional para el 2019, hubo una omisión que luego fue corregida en el Real Decreto de 28/2018. Bueno, pues lo que yo intento es aglutinar, he intentado hacer sistematizar, porque a mí me ha costado, yo soy sincera, cuando preparo estas cosas las preparo específicamente para ustedes, no las estoy manejando ni preparando para darlas en otro lado y entonces, bueno, afrontas el texto normativo y me ha costado, porque lo que he hecho ha sido aglutinar por materias, era muy disperso, mezclaba en distintas disposiciones materias que hacían referencia a distintas disposiciones legales, léase la Ley General de Seguridad Social o la modificación del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, bueno, yo he procurado sistematizarlo de la siguiente forma. Primero vamos a hablar de lo que es propiamente una parte de la rúbrica del propio Real Decreto, que es la revalorización de las pensiones públicas. Y añadiré en esa parte también la cotización. Luego analizaremos lo que son las medidas de seguridad social, bueno, que se han producido algunas novedades, y luego hablaremos exprofeso del salario mínimo interprofesional, que ha planteado algunas dudas. Y finalmente, esas medidas de empleo que fundamentalmente hacen referencia a la supresión de todos aquellos contratos, incentivos que se establecieron en su día cuando la crisis afectó tantísimo a la población activa que el índice o el desempleo, el porcentaje de desempleo era superior al 15% y se adoptaron una serie de medidas extraordinarias de contratación que iban desde incentivos hasta bonificaciones que llegaban incluso a reducir cuotas de contingencia común de los empresarios a cargo de los empresarios al 100%, es decir, no se abonaba nada en determinadas circunstancias, pues veremos que conforme establece este Real Decreto se ha procedido a su derogación. Por lo tanto, he intentado sistematizarlo de esta forma para ver si podemos, bueno, que nos resulte un poco más sencillo abarcar el estudio de todas estas modificaciones. Por lo que se refiere a la revisión o a la revalorización de las pensiones públicas, en principio ya dicen el Real Decreto que se van a incrementar, se van a revalorizar en 2019 un 1,6%. ¿Qué ocurre? Que establece como referencia el salario, la pensión que se tenía que haber revalorizado en los términos que tenían que haber sido concretos en 2018 y dice, se ha revalorizado inicialmente en un 1,6% en 2018, pero tenía que haber sido en 1,7%. Luego hay dos fases en cuanto a la revalorización de las pensiones. ¿En qué sentido? En general hablamos de las pensiones contributivas y las que son también de clases pasivas del Estado, las generales, contributivas, el crecimiento general, la revalorización general. Dice, bueno, como en realidad en 2018 la revalorización tenía que haber sido de 1,7% y lo que fue de 1,6%, vamos a abonar en el mes de abril, antes del mes de abril, una paga extra, llamémosle una compensatoria para los pensionistas, porque hay ese diferencial que no cobraron en realidad y tenían que haber cobrado. De forma tal que el 1,6% de la revalorización de la pensión en 2019 tiene que girar sobre el 1,7% que se tenía que haber producido de 2018. ¿Vale? Esa es la explicación. En cuanto a las cuantías mínimas o a las pensiones mínimas, que son, bueno, y las del SOBI, las de Seguro de Obligatorio de Invalidez y Vejez, en estas el incremento con carácter general se produce en torno a un 3%. Esa es la revalorización. Bueno, tenemos que tener en cuenta
que el importe máximo y mínimo de la pensión pública actualmente, hemos puesto el 2018 y el 2019 por lo que les digo, porque el 2018, según qué texto normativo vean, el importe hay una cantidad inferior a la que tiene que ser en realidad. Tienen ahí el importe mensual y el importe anual. Y también tienen como el propio Real Decreto Ley establece en el anexo 2 referente al año 2018 y en el anexo 1 referente al 2019, establece cuáles son el importe de las pensiones mínimas. Ustedes saben que el importe, así como el importe de la pensión máxima es único, en cambio el importe de las pensiones mínimas viene determinado porque hay diferentes pensiones que están con diferentes importes mínimos. Entonces, el listado, que son de pensiones mínimas, porque hay con cónyuge a cargo, sin cónyuge a cargo, de mayores de 18, menores, vale, todo ese listado viene en el propio Real Decreto Ley, en el anexo, cuando se refiere al 2018, en el anexo E2, y cuando se refiere al 2019, en el anexo 1. Por eso está el anexo 2 con el 2018, porque han corregido las cuantías, porque había un diferencial, insisto, del 0,1%. Si ustedes acuden a otras cuantías o a otros textos, no van a tener en cuenta el importe correcto vigente, ¿vale? Del 2018 y luego sobre el que gira el 2019. Bueno, pues lo importante en la revalorización de las pensiones que haya tenido lugar en este Real Decreto son dos medidas. Una, la revalorización, el sistema de revalorización viene determinado en el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social y su equivalente en la Ley de Clases Pasivas es el 27. Ello que ocurre ha permitido al Gobierno que durante todos estos últimos años, desde el 2014 que viene ahí hasta el julio de 2018 porque es cuando se publicó, cuando entró en vigor, mejor dicho, la Ley de Presupuestos Generales del 2018, correcto, que ha sido de las pocas que se han publicado en verano. En general suelen ser a finales de año. Bueno, pues entre esas fechas, la normativa contenida en esos artículos lo que ha permitido es precisamente que hayan revalorizado las pensiones solo un 0,25%. El Gobierno, en este caso, lo que hace es suprimir y decir, queda sin efecto el contenido de esos artículos para poder subir ese 1,6%, porque si no, no hubiera sido viable, y además vamos a darnos un plazo de 6 meses para intentar llegar a establecer un sistema nuevo, un mecanismo nuevo de revalorización, teniendo en cuenta, bueno, pues lógicamente los acuerdos que tienen en la mesa del Pacto de Toledo, todas las políticas de medida social, porque siempre hay tanto agentes sociales como agentes del Gobierno que están reunidos acerca de este diálogo social para establecer un sistema que en teoría mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas sin que sufra más el sistema de financiación de la seguridad social y que se mantenga el sistema de seguridad social para poder subvertir al abono de las pensiones, manteniendo a los pensionistas con un poder adquisitivo mínimo. Bueno, otra medida, en orden a esta finalidad de intentar evitar que los pensionistas tengan una minoración o unas pensiones que no lleguen a alcanzar lo que puede ser entendido como mínimo necesario para sobrevivir, es precisamente el factor de sostenibilidad que venía regulado, bueno, de hecho viene regulado, en el artículo 211 de la Ley General de Seguridad Social. Bueno, pues han dicho, vamos a hacer una vacatio legis, que llaman, ¿no? Vamos a dejar su vigencia, la vamos a mantener en un limbo y por tanto lo que van a hacer es que hasta el 2023 no van a poner en aplicación como pronto este factor de sostenibilidad. Esto es importantísimo porque el factor de sostenibilidad es un sistema de cálculo. Si ustedes quieren, tienen un poco de oportunidad en el artículo 211, que ocupa unos cuantos párrafos, es un sistema de cálculo del importe de las pensiones que, como hacen referencia o tienen en cuenta como elemento el más importante la esperanza de vida, lo que establece al final es una cuantía, fija la cuantía de las pensiones en cuantía inferior a la que se está percibiendo actualmente por los pensionistas. Ellos piensan que al aumentar el índice la esperanza de vida,
el sistema no puede pagar más. Entonces, ¿qué hace? Minorar el importe mensual de la pensión. Si creen que vas a vivir 20 años como pensionista, te dicen, bueno, como antes se calculaba, o los que estaban cobrando con anterioridad, se calculaba que vivían 15, que la esperanza de vida era menor, por eso cobraban más. Ahora te vamos a estirar un poquito, es un poco gráfico, para que lo entiendan, todos vamos a cobrar lo mismo, pero como pensamos que vas a vivir más, pues te voy a pagar menos, ¿vale? Y entonces, pues a ver, los que tengan suerte en llegar a 102 o algo así, pero yo desde luego no creo que participe de esa suerte, Pero bueno, ese factor de sostenibilidad, ese sistema de cálculo, que viene en el artículo 211 de la Ley General de Seguridad Social, es lo que han dejado en stand-by como máximo hasta 2023, ¿vale? Entonces ahí vamos a ver, en el cual, bueno, pues esperan en este periodo establecer un sistema o analizar que sea igual, un poquito más justo y no bueno, pues un poquito tan, vamos a decir que para el beneficiario de la prestación, pues va a ser un poquito difícil de digerir. Dentro, eso es por lo que hace referencia a la revalorización de las pensiones. Por supuesto, hay más artículos que destinan a la revalorización de las pensiones, pero un poquito de forma sintética, las ideas generales son esas. Dentro de la cotización, en orden a los sistemas de cotización o la variación en la cotización, primero vamos a abordar muy brevemente lo que son los sistemas especiales de cotización o de los sistemas especiales dentro del régimen general. Es decir, estamos hablando de los empleados de hogar o estamos hablando también de los trabajadores agrarios por cuenta ajena que pertenecen a un sistema especial dentro del régimen general. Porque todos estos sistemas especiales, no debemos olvidar que lo que tienden es a converger a todos esos colectivos hacia el paraguas de un régimen general, la asimilación. Eso es lo que se pretende, que al fin y al cabo dentro de unos años todos estén dentro de lo que es los mismos beneficios, etcétera, del régimen general. Bueno, pues en orden a lo que es la cotización en el régimen especial de trabajadores de empleados de hogar, se ha producido una ampliación de los tramos. Saben ustedes que en el sistema normal de cotización, la base de cotización generalmente está integrada por todos los conceptos retributivos que uno percibe. Y se establece una equiparación entre los conceptos retributivos y la base de cotización. Generalmente coincide, salvo que haya alguna cosa especial. Bueno, pues en este sistema, como saben ustedes, de empleados de hogar, lo que existen son tramos. A una determinada horquilla de retribución le corresponde una determinada cuantía de base de cotización, que generalmente siempre es inferior en la horquilla. De forma tal que hasta que no llegan, hay aquí dos cuestiones importantes. Una, cuando ven el salario mínimo interprofesional, que es 1050, ahí sí que van a ver en el tramo séptimo cómo se equipara. No coinciden los otros. Si ustedes ven dentro de cada horquilla del tramo, no se equipara hasta 1050 lo que es la base de cotización. Y también hay una novedad, y es que se establece en la propia escala o tramos, se establecen las horas máximas de jornada. Si se fijan ustedes, en la de 160, que es la jornada máxima que se puede trabajar, son 40 horas semanales en principio, ¿vale? Salvo que haya alguna cuestión irregular, coincide con el importe del salario mínimo interprofesional. Y a partir de ahí se mantiene el número de horas, 160, continuamos en los tramos y puedes pagar más cantidad, hasta que llegas a 1.294. Y ahí es donde la normativa dice, a partir de que una trabajadora o un trabajador empleado de hogar perciba 1.294 euros de retribución mensual, la base de cotización sobre la que gira el tipo de cotización va a ser la retribución real que perciba. Y por eso, lógicamente, estaría afectado por el tope máximo de cotización, que es 4.000, que tienen ustedes ahí, 70,10. Es difícil que un empleado de hogar llegue a un tope de cotización, es muy difícil, pero no es difícil que pueda llegar a 1.294 si lleva un régimen de estar todo el día, etcétera, con sus horarios, salidas, como conocemos todos. Bueno, decir que en orden al tipo de cotización, saben ustedes que se establece en 29,8 de esa parte o de ese tipo de cotización, 25,10 es a cargo del empleador, y de ese 25,10 el 1,5 se corresponde con las contingencias profesionales y el resto a contingencia común.
Por parte del empleado, será un 4,70 a contingencias comunes, porque evidentemente no cotiza un trabajador a contingencia profesional. Se mantiene, que es importante, porque hubo un momento hace año y medio que se suprimió, se mantiene la reducción en cuanto a la cotización con cargo al empresario de la contingencia común en un 20%. Es mucha cantidad realmente, y si son familias numerosas, esa reducción de cotización a contingencia común a cargo del empresario llegaría a la cantidad o al porcentaje del 45%. Bueno, esto sí es así, salvo en aquellos trabajadores o trabajadoras empleados de hogar que trabajen para distintos empresarios y lleguen a tener menos de 60 horas mensuales para cada uno de los empresarios, y por tanto la obligación de darse de alta, de cotizar, es obligación de el trabajador, no es obligación de la empresa, aunque pueden acordar que lo haga la empresa, ¿vale? Bueno, pues esto por lo que se refiere a lo que es el sistema especial de empleados de hogar. En cuanto al sistema especial de trabajadores por cuenta agraria, ahí tienen como establecen el tope máximo de cotización, que es el mismo que se establece para el régimen general, que son 4.070,10 euros. Y en cuanto a las bases mínimas en materia tanto de CP, bueno, de contingencia profesional como contingencia común, será como mínimo, se aumentará en el porcentaje del salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, saben que se ha aumentado en un 22,3%. En cuanto a la medida excepcional que se establece en este sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta ajena, hay una medida que en la propia exposición de motivos dicen que no es ajena y que suele ser habitual, y es precisamente el intentar favorecer el acceso de trabajadores agrarios eventuales por cuenta ajena al desempleo o a las rentas que tienen, o al sistema de renta agraria que tienen, cuando se han producido catástrofes naturales, como pueden ser, en este caso concreto, regulan las lluvias torrenciales que se han producido en octubre de 2018, que afectó muchísimo al campo, tanto en Sevilla. Establecen además las zonas dentro de la comunidad autónoma andaluza, establecen cuáles son las zonas afectadas o declaradas como catastróficas o de especial emergencia, y que serían Sevilla, Málaga y Cádiz. Bueno, pues los trabajadores eventuales por cuenta ajena a agrarios que hayan desempeñado su trabajo en esas zonas en el mes, en ese periodo que se ha declarado como de emergencia, se les va a equiparar, o van a considerar que equiparan las 20 jornadas reales que hayan hecho en el campo, las equiparan a 35 horas, que son las que necesitarían para tener acceso, además de con otros requisitos. De forma tal que lo que hacen es intentar favorecer que estas personas, bueno, pues como si no llegarían a alcanzar el mínimo que exigen de jornadas para poder llegar a cobrar el paro, el desempleo de los trabajadores agrarios, pues lo que hacen es establecer esta medida excepcional y que no es ajena, pero que bueno, que hay que decirlo porque en este Real Decreto se determinan o hacen mención a muchas modificaciones o normativas o disposiciones que al final, bueno, pues aunque son un poco igual a nosotros, no nos tocan directamente, sí viene bien saber que existen. Se añade un apartado a la Ley General de Seguridad Social, en concreto a la cotización a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que está regulado en el artículo 146. Ahí vienen a establecer que cuando alguien quiera coger o ocupar, un empresario quiera ocupar a un trabajador que tenga la reducción o el coeficiente reductor de jubilación por razón de el coeficiente de edad de jubilación por razón de la actividad que desempeña, el empresario tiene que cotizar por el tipo de cotización más alto de los varios que puedan existir. Y hace una excepción y dice, bueno, vamos a ver, va a haber dos excepciones, una que sean unos trabajadores discapacitados, que son estos, y otros en los que son trabajadores especiales del mar, que están embarcados en buques de 10 toneladas. Pero además establece otra excepción a este aumento de cotización. Dice, bueno, evidentemente no van a tener que cotizar por el tipo más alto en los casos en los que, cuando se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación por razón de la actividad, ya se establece una cotización adicional. Y me explico.
ertzainas. Los ertzainas actualmente se pueden jubilar con 59 años si tienen 35 o más cotizados, o si no, con 60 años. Pero la Ley General de Seguridad Social les ha impuesto una cotización adicional, además de la cotización normal, la cotización adicional de un 9,90%. Ese 9,90% se distribuye fundamentalmente con cargo a la empresa y en un porcentaje más pequeño, creo que es un 1,8%, con cargo al trabajador. Evidentemente, en el colectivo de ertzainas, el gobierno vasco no tiene que cotizar, además de esa cotización adicional del 9, tal, más la cotización correspondiente a los cuerpos de policía, no va a tener que cotizar otra cotización superior, porque ya lleva implícito el reconocimiento del coeficiente reductor por razón de la edad. El coeficiente reductor de la edad por razón de la actividad lleva ya implícito ese aumento de cotización. Bueno, por lo que se refiere a la cotización de los contratos de corta duración, aquí la exposición de motivos es contundente, clarísima, y viene a decir que lo que se intenta, la finalidad de esta reforma que se ha producido en orden a que han modificado no solo un artículo de la Ley General de Seguridad Social, sino 2 artículos para poder establecer la mejora de estos trabajadores en varios sentidos. Uno, lo que se pretende es desincentivar a las empresas para que no utilicen estos contratos temporales que son de tan corta duración. Todos sabemos que cuando alguien contrata temporalmente a un trabajador, la cotización, el índice de cotización o el porcentaje de cotización es superior. Bueno, pues ahora lo han subido más. Si antes era un 36, ahora es un 40. Si antes esta subida se correspondía con contratos de duración igual o inferior a 7 días, ahora han minorado el límite y es igual o menor a 5 días. Claro, solo se excluye además, antes se excluía de este aumento del porcentaje de cotización y tal, a los contratados que eran trabajadores por cuenta ajena agrarios, pero también se excluía a una modalidad de contrato superutilizada o muy utilizada, que era la interinidad. Precisamente pues, para sustituir a alguien 2 días, o 3, o 4, o 5, o 6 o 7, se hacían contratos de interinidad. Pues ahora, esa exclusión que existía antes desaparece. Por tanto, aquellos contratos de interinidad, retomamos hacia arriba, aquellos contratos de interinidad que tengan una duración igual o superior o inferior a 5 días, van a cotizar al 40%. ¿Vale? Esa es la lectura. Hombre, evidentemente, como dice el propio Real Decreto, lo que se tiende es a que no se utilicen o que sea un mal menor la utilización de este tipo de contratos de tan corta duración. Y eso ha implicado que modifiquen el artículo 151 de la Ley General de Seguridad Social, dado que del 151 al 153 se establecen supuestos especiales de cotización. Pero es que también han querido fomentar o han querido proteger, vamos a decirlo, proteger a estos trabajadores que están constantemente con contratitos, que llamamos, ¿no? Contratos de pom, pom, unos días, pom, pom, unos días, y dicen, bueno, vamos a hacer algo para que puedan tener la carencia a los solos efectos de lucrar la carencia necesaria para que se les puedan o tengan acceso al reconocimiento de determinadas prestaciones. Vamos a establecer un coeficiente multiplicador de días de cotización por cada día real cotizado, y ese índice es un 1,4%, de forma tal que por cada día que yo trabaje sometido a un contrato temporal de las características que hemos visto en el 151 de la Ley General de Seguridad Social, automáticamente, aplicando el 1,4%, yo tendré cotizado 1,4% por cada día real trabajado, ¿correcto? Es una forma, evidentemente, de intentar hacer que estos trabajadores se puedan ver más protegidos. ¿En qué prestaciones? Bueno, pues la verdad es que vienen en todas, porque es jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia, IT, maternidad, paternidad, y también la prestación de cuidado de menores
cuidado de menores con cáncer o con otras enfermedades graves. Entonces, al final, bueno, pues es una medida buena, y lo único que sí se excluye, evidentemente, son las modalidades contractuales de jornada partida, estoy buena, contratos de jornada parcial, o relevistas con jornada parcial, o fijos discontinuos, porque eso, la propia naturaleza del contrato ya conlleva una propia reglamentación. Pero están hablando de aquellos que son contratos normales a jornada completa, pero que, dada su escasa duración en el mes o pocos días, pues se ven a veces desprotegidos los trabajadores y no pueden llegar a alcanzar derecho a prestaciones. Lógicamente, esta medida solo se aplica a partir de los contratos que se suscriban el 1 de enero de 2019. Bueno, por lo que se refiere a una medida que yo no sabía ni que existía y que la tengo que estudiar, y de hecho me había sorprendido muchísimo, porque se conoce que todo lo que es el sector de empresarios de manipulado y empaquetado de tomate fresco para la exportación, yo no sabía que teníamos un índice tan alto de exportación de este sector, porque lo destina hasta un artículo concreto, todo, o sea que es un sector que debe tener mucha importancia. Y también dice la normativa, el Real Decreto dice que este sistema, bueno, pues el sistema especial dentro del régimen general, bueno, pues constaba de unos privilegios de cotización que los quieren hacer desaparecer. Consideran que no están justificados después de 40 años, que llevan con un sistema bonificado de reducciones. Bueno, debe de ser unas medidas muy beneficiosas de cara a este sector, y lo que van a ir haciendo es ir disminuyendo paulatinamente las ayudas en las diversas leyes generales de presupuestos del Estado hasta su supresión. Cuando se produzca la supresión, lo que van a hacer es integrar a este sector, siempre que sean además productores de ese envasado y manipulado, es decir, que tengan toda la cadena: envase, manipulado y producción del tomate fresco para la exportación, pues los van a integrar dentro del sistema especial de trabajadores agrarios. Y entonces van a ir a cotización como el sistema especial de trabajadores agrarios, etcétera. Y bueno, pues desaparecerá dentro de lo que las prisas que se den. Dentro de un orden, pues dentro de unos años desaparecerá este sistema, que parece ser que ha sido muy beneficioso. Bueno, llegamos a la tarifa de primas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que también ha sido otra materia que ha sido susceptible de modificación. Ustedes saben que viene en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2007, ahí se estableció en la disposición que regula o establece los tipos de cotización a accidente de trabajo y enfermedades profesionales, que es sucesivamente modificada por leyes de presupuestos generales del Estado, o, como en este caso, por reales decretos. En este Real Decreto Ley se ha producido la modificación tanto del cuadro 1, que es el cuadro de actividades, es decir, en el que se cotiza, los epígrafes están establecidos en función de la actividad de la empresa, el CENAE, el Código Nacional de Actividad Económica, ¿vale?, de la actividad de la empresa, y luego en el cuadro 2, que es el de ocupación. Bueno, pues los dos han sufrido modificación. Y hay que decir que la modificación lo que ha consistido en incrementar el porcentaje que va a ser el que va a girar sobre la cotización o sobre la base para poder cotizar por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Vamos a empezar, en vez de por el principio, por el final, que es la que más ha traído guerra y litigiosidad en la materia. Vamos al cuadro de ocupación. Famoso, si ustedes se acuerdan, que muchos estaban entonces ya ejerciendo, hace años, en el 2015, hubo una litigiosidad bárbara y unos pronunciamientos judiciales que luego se vieron anulados por el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional analizó una problemática que se planteó en orden a cómo estaban las empresas, cómo habían cotizado por accidente de trabajo y enfermedad profesional. En concreto, eran empresas que, destinadas en principio, léase ingeniería, informática, empresas que no tenían, llamémosle en principio, parte de actividad de desplazamiento y parte no, cómo debían cotizar a sus trabajadores que bien por actividad o bien por ocupación. Como se llevó la mayoría de ellas
a ponerlos como personal en trabajos exclusivos de oficina que tenían un tipo de cotización, un epígrafe inferior al que correspondía a la actividad de la empresa del cuadro 1. Bueno, pues hubo sentencias de la Audiencia Nacional que dieron la razón y luego llegó el Supremo y dijo que ni hablar, que lo que tenían que tener en cuenta es que los trabajos exclusivos en oficina eran precisamente eso, exclusivos en oficina, que no podía en teoría prevalecer y ser una forma de intentar eludir lo que es el epígrafe que correspondía a la actividad de la empresa y que se tendría que acreditar que verdaderamente eran trabajos exclusivos de oficina y que no salían, porque ellos ¿qué hacían? Decir, bueno, como es un trabajo más o menos que se desarrolla en una parte importante dentro o delante de un ordenador o delante de una maquetación o de un tal, bueno, pues vamos como trabajos exclusivos de oficina. Y dijeron, oye, no, perdona, que tú también tienes desplazamientos. Evidentemente, un ingeniero no está todo el día sentado en la mesa, sino que también va a los sitios, etcétera. Bueno, pues sobre esta base al final y la litigiosidad que surgió, se dio una nueva redacción a la explicación contenida en la disposición de qué se entendía como trabajos exclusivos en oficina. Y ha quedado desde el 2016 esta definición. Personal en trabajos exclusivos de oficina son trabajadores por cuenta ajena que, sin estar sometidos a los riesgos de la actividad económica de la empresa, desarrollen su ocupación exclusivamente en la realización de trabajos propios de oficina, aun cuando los mismos se correspondan con la actividad de la empresa, y siempre que tales trabajos se desarrollen únicamente en los lugares destinados a oficinas de la empresa. Esta redacción se mantiene desde el 2016, ¿de acuerdo? Está vigente. ¿Y esto qué significa? Pues que efectivamente aquí, imaginémonos, vamos al cuadro 1 de actividad y vemos cómo vamos a poner, por ejemplo, actividades jurídicas y de contabilidad, que es la que tiene un huequito. Los dos huecos que aparecen al margen en esta actividad jurídica y de contabilidad, que es el epígrafe 69 y el epígrafe 8220, que es el de actividades de los centros de llamadas, no es que no tengan un tipo de cotización a IMS, es que como ya lo tenían el mismo, que era el 70, está en hueco porque no se ha modificado. Todos los que aparecen aquí son modificados al alza, ¿vale? Son los actuales que han sido modificados al alza. Vamos a la explicación que estábamos. Hombre, una actividad jurídica y de contabilidad, la mayoría de ellas se desarrollan, en principio, son actividades que no requieren muchos desplazamientos. Entonces se podría entender, oye, pero no tiene sentido uno u otro. Quiero decir, ¿puedo cotizar por ocupación o puedo cotizar por actividad? Pues ya te dice, si tú solamente trabajas en la oficina, es decir, eres contable, por ejemplo, y no vas a desplazarte a empresas, podrías cotizar por lo que es ocupación. Mientras que si tú perteneces al área de la asesoría o al área de tramitación de vehículos y tienes que ir a hacer la transferencia, etcétera, tráfico, chimpachán, pues aunque eres de la misma asesoría, tu actividad comporta un cierto desplazamiento. Luego irías al cuadro del CENAE. ¿Correcto? Eso es la contradicción esa que se planteaba, decir, bueno, hay actividades empresariales que con carácter general son prácticamente las que llamamos de oficina, que no tienes unos riesgos como industriales, etcétera. Entonces se dice, no importa, vale, pero dentro de ese sector dependerá si hay un área de la actividad de la empresa que no se desplace, que todo lo desarrolle en la empresa y puede perfectamente ser aplicable el de personal de oficina. Ahora, si dentro de tu actividad, que generalmente es de estar sin salir de la oficina, conlleva que a las 8 de la mañana te vayas a tráfico a presentar las transferencias, las matriculaciones, pachín pachán, pues aunque sea desde la asesoría, pero tú igual puede ser que te estés con el cuadro de la actividad, el epígrafe de la actividad de la empresa, es decir, el 69. ¿Y qué han hecho ahora? Pues han dado un paso más y han dicho, para que ustedes no tengan la tentación de encuadrarse en uno o en otro, vamos a ponerlos igual de precio. Y así no tienen que pensar. Y es verídico, lo han hecho así y es lo mejor que han podido hacer. Tanta disquisición, para arriba, para abajo, luego tanta litigiosidad, para arriba, para abajo, tanto mirar a ver dónde encuadramos a estos trabajadores. Pues hombre, igual podríamos intentarlo por aquí, pero luego viene inspección y considera que la empresa ha asignado mal el epígrafe al trabajador y entonces les levantan unas actas de liquidación y ala, venga todo. Y bueno,
Bueno, pues para evitar eso, si ustedes se fijan, hay una homogeneidad en el importe que se ha producido ahora en cuanto al incremento de tanto a IT como a IMS. Generalmente el tipo es el 0,70 para lo que es IMS y el 0,80 para lo que es IT. Y se han quitado un poco de un plumazo, en general, el problema, la problemática que había con trabajos o personal de trabajos exclusivos en oficina, por lo menos para una gran parte de las empresas que tienen una actividad similar, etcétera, o incluso distinta, ¿vale? Bueno, recordar únicamente que el otro día comentábamos en orden a todas las modificaciones que hubo con la modificación de las tarifas de primas y con estas modificaciones, una anterior del 2015 y otra del 2016, que es esta, que recientemente se ha publicado una sentencia del Tribunal Supremo, la Sala de lo Contencioso, porque como también se modificó dentro del cuadro de actividades, hay una que hacía referencia a los transportistas y han cambiado el tonelaje y cambiaron los epígrafes. Bueno, pues a raíz de ese cambio, que tampoco ahora compete estudiarlo, pero sí para que tengan por si en las asesorías, bueno, pues ustedes tienen algún cliente que se le ocurre o se tiene la tentación de proceder a pedir el reintegro de cotizaciones efectuadas por los choferes, porque consideran que como la actividad es transportista de la empresa y los choferes son también transportistas, son los que se encargan del transporte, han llegado a pedir reintegro a la Seguridad Social de las cotizaciones y por tanto al final el Tribunal Supremo ha tenido que decir que no hay ningún reintegro, que con independencia de que el tenor literal de la norma pueda dar lugar a especulaciones, siempre hay que tener en cuenta que la finalidad de un epígrafe o de un tipo de cotización por accidente de trabajo o enfermedad profesional es cubrir el mayor riesgo que se esté desarrollando en esa actividad. Y el mayor riesgo es la ocupación concreta que tiene el trabajador. Entonces, lo que no pueden ampararse son las empresas de transporte que tienen un epígrafe X, no pueden ampararse en que como la actividad ya es la de transporte, aplicar a los choferes ese epígrafe, en vez del que tiene específico por ocupación en el apartado B, que no lo he puesto aquí, pero que es el apartado B. Es un tema que ya ha resultado, ha resultado ya con un pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo en octubre de 2018 y que por tanto es importante que ustedes a título ilustrativo se lean esa sentencia, que por cierto es muy didáctica, lo explica bastante bien todo lo que es la modificación de los epígrafes y cómo, pues cuál es la finalidad que tiene que predominar en la interpretación cuando hay alguna duda que verdaderamente el legislador es el que la ha provocado, porque lo podían haber dicho muchísimo más claro y no hubiera dado lugar a ningún tipo de litigiosidad. Bueno, y aquí viene la joya de la corona, el bonus. El bonus ha sido objeto de suspensión. A bombo y platillo se anunció en su día, se incorporó o se estableció la posibilidad de una reducción del 5% sobre las cotizaciones por contingencias profesionales prevista en este Real Decreto del 2017 para las empresas, y a través de ello, pues determinadas empresas han tenido una reducción o un reintegro de cotizaciones importante. El sistema, si tienen tiempo en la exposición de motivos, lo consideran perverso, consideran que no contribuye a la minoración de la siniestralidad laboral tal y como está hoy en día regulado. Por eso establecen la suspensión de su regulación en este año. Entonces mantienen el 2019 sin que se pueda generar bonus, lo que no significa es que ese año, la actividad de ese año, no pueda servir de base para computar los bonus posteriores. Lo único que dicen es, este año terminará la campaña del bonus del 2018, pero no van a tener del 2019, sin perjuicio de que, como se va a pretender regular, la idea es regular, no es que se vea que hay que la finalidad no es buena, etcétera, sino lo que ellos dicen es que tal y como está regulado es perverso, no está bien regulado y que tienen que llevar a cabo una nueva regulación. Se dan un plazo ahí, pues justo para que en este mismo año puedan modificar el Real Decreto 2017 y puedan llevar a cabo una nueva reforma y establecer, entendemos,
que con una cierta mayor, bueno, pues lo que entienden ellos como mayor ajuste o un poquito que no se dé una distorsión como hoy en día se está provocando con esta reducción o bonus conocido. Si alguien tenía alguna duda de que esta suspensión o este sistema se mantenía o no se mantenía, en la orden de cotización que publicaron el sábado, la orden de cotización que bueno va a regir durante todo este año y que se publicó el sábado, nosotros lo que hemos hecho es adicionar cuando más o menos cuando vimos, cotejamos el domingo a ver un poquito cuáles eran las materias por si había alguna modificación, vemos que en realidad todo lo que afectaba a cotizaciones en este Real Decreto del 28, lo que ha sido corroborado, no ha habido modificación en la orden de cotización que se ha dictado y que se ha publicado y que ha entrado en vigor se publicó el 3 de diciembre y ha entrado en vigor el 2 de enero, ¿vale? De febrero, perdón. Entonces, ahí se establece precisamente cuál es el volumen de cotización que tienen que tener las empresas, que tienen que superar el 5.000 euros, y luego establece el listado, en esa orden de cotización establece el listado de los índices que tienen que tener de siniestralidad, tanto el general como el extremo, que llaman. Es un listado y por tanto no lo he reproducido. Con que sepan ustedes que en el anexo de la orden está establecido, pues ahí estamos. Bueno, este Real Decreto, en orden a las medidas que ha ido adoptando, pues también ha ido adoptando, como hemos visto, las medidas que ha ido adoptando en orden a la cotización, ha sido intentar proteger también tanto a los trabajadores que consideraban pues más desprotegidos, a los de los contratos temporales que eran de corta duración, etcétera. Bueno, pues en el contrato de formación y aprendizaje también han aumentado la protección. ¿En qué sentido? La novedad es la última, es decir, el objeto era, hemos resumido un poquito para que vean ustedes, recuerden cuál era el contrato de formación y aprendizaje, que eran, bueno, pues para obtener una cualificación profesional con alternancia de una prestación de trabajo retribuida y una formativa, y tanto era para los títulos de formación profesional como para los certificados de profesionalidad. Y luego, bueno, pues se establecía unos requisitos para el alumnado, que era no tener evidentemente la cualificación necesaria para los contratos en prácticas, por eso eran de formación y aprendizaje, y la edad de 16 y 25 años, y luego no había límite para aquellos que tuvieran una discapacidad, etcétera. Iban estableciendo luego cuánto podía durar el contrato de formación y aprendizaje, pues de 1 a 3 años, pero el convenio podía establecer incluso que el mínimo fuera 6 meses. El salario, pues el salario en proporción al trabajo efectivo, no a la parte formativa, sino al trabajo efectivo, tiene que ser como mínimo el salario mínimo interprofesional, y los incentivos que se establecían para la empresa. Lo que se ha modificado, ¿qué ha sido? Bueno, pues que ahora hay una exención de la obligación por parte de la empresa de cotizar a formación profesional. Es lógico, porque es un contrato, como su nombre indica, que es que están formando. Entonces lo lógico es que encima no coticen por formación profesional cuando ellos mismos están desarrollando la actividad formativa. Tiene su sentido. Y luego se suprime la no cobertura de la prestación de desempleo que había para determinados trabajadores. Por tanto, se permite el acceso al desempleo. Se va a establecer que habrá una cotización para el desempleo y por lo tanto se reconoce el derecho al desempleo. Las medidas son en orden a intentar favorecer o intentar que tengan un poquito más de acceso a las prestaciones sociales. Bueno, dentro de las medidas que se han adoptado en materia de seguridad social, hemos hablado primero de la revalorización de las pensiones, luego de las medidas en orden a cotización, pero ahora ya hablamos de lo que son medidas estrictamente de seguridad social que quedan al margen de la cotización. Bueno, pues dentro de ello se ha establecido la pensión de viudedad a favor de pensionistas que tengan más de 60 años, de 60 o más años, y que no perciban otra pensión pública. Lo que han hecho ha sido rebajar un poquito uno de los condicionantes que implicaba la no posibilidad de acceso a este complemento de pensión. Me explico. En realidad, la gran reforma de la ley del 2011, al final establecía que, mejor dicho, la Ley General de Seguridad, la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 establecía que se podía llevar a efecto el incremento del porcentaje de pensión de viudedad
del 52 al 56%, y ahora el Real Decreto habla del 60%. Quiero decir, hay 3 tramos. Lo normal es que el importe de la pensión de jubilación sea el 52%, ¿vale? Luego hablamos del complemento de maternidad, si quieren. Pero el importe, el porcentaje es un 52%. Desde que se publicó la Ley de Presupuestos Generales del Estado del 2018, desde julio del 2018 hasta que se ha publicado el Real Decreto 28/2018, ese porcentaje se ha subido, se ha incrementado al 56% para determinadas personas, es decir, los que tengan más de 60 años, o las viudas que tengan o viudas que tengan más de 60 años y que no cobren otra pensión. Y a partir de la entrada en vigor del decreto 28 sería el porcentaje del 60% para estas personas que tienen más de 60 años y que no tienen derecho a otra pensión, ¿vale? Que no cobran otra pensión. Esa incompatibilidad de pensiones es lo que ha sufrido ahora una mejora en el sentido, ¿en qué sentido? Es decir, puede usted percibir una pensión pública, tanto sea nacional como extranjera, y lo que hacemos es la cuenta. Si con la pensión pública supera usted lo que yo le voy a dar de ese complemento porque voy a aplicar el 60% a su base reguladora, pues no le pagaré nada de complemento. Si efectivamente no se alcanza, le pagaré el diferencial. Es decir, lo único que hacen es valorar el importe de la pensión, de la otra pensión que cobras, para abonarte o no esa diferencia de porcentaje, ¿vale? Junto a esto, si añadimos, si añadimos que junto a la pensión de viudedad para estas personas de 60 años, mayores de 60 años, que no cobren o que cobren esas pensiones públicas en esos términos, también se establece que no pueden trabajar, evidentemente, el condicionante es que no tengan retribuciones por cuenta ajena o por cuenta propia, da lo mismo, y luego también que el resto de ingresos que una persona puede tener, aunque no sea por trabajo, que no alcance o que no supere los límites que se establecen ahí, que serían los ingresos para percibir la pensión mínima de viudedad, y que para el 2018 asciende a 7.347,99 y en 2019 a 7.569. Por tanto, son 3 requisitos: tener más de 60 años, no trabajar por cuenta ajena ni propia y no tener unos ingresos por otros conceptos que no sean los de las rentas del trabajo que superen esos mínimos. Y dentro de las pensiones públicas, si concurren con otra, mirar a ver el importe y compensar o no compensar. Bueno, vamos a ver. En cuanto a la materia de las empresas autoaseguradoras, se ha suprimido la posibilidad de que existan a partir de dentro del primer trimestre de 2019, se ha suprimido la posibilidad de que las empresas autoaseguren la contingencia común, la incapacidad temporal por contingencia común, de forma tal que en el artículo 102 de la Ley General de Seguridad Social, que es donde se establece cómo las empresas pueden ser autoaseguradoras en contingencia común y profesional, ha sufrido una derogación parcial este artículo porque se suprime la posibilidad de que haya empresas autoaseguradoras de contingencia común y les da un plazo para su cese, que es el primer trimestre del 2019, y en el segundo trimestre del 2019 deben efectuar las operaciones de liquidación con la Dirección General de Ordenación. Decíamos, comentando, que hay muy pocas empresas que sean autoaseguradoras de enfermedad común. Nosotros en Mutualia no tenemos ninguna empresa autoaseguradora de contingencia común y sí tenemos alguna de contingencia profesional, pero son escasas las empresas, por tanto es un poquito a efectos de que tengan conocimiento de que se ha producido esa supresión. Y ahora viene pues una materia que a mí me ha costado entender y que mi compañero me ha dado algo de luz sobre ello, y si alguno hay aquí que tenga opiniones, bueno, pues quizás sería una materia para el debate luego, ¿no? Para aportar ideas. El artículo 170 de la Ley General de Seguridad Social pues se ha modificado, y en él lo que se contienen son las competencias sobre la IT, sobre quién es competente para emitir altas y bajas, y en concreto en el artículo 170 apartado 1 se ha producido una modificación que conlleva
el que se pueda considerar por los inspectores del INS, adscritos al INS, se puedan considerar esas posteriores bajas médicas, entre comillas lo digo, pero por si alguien opina distinto, ¿eh? Esas posteriores bajas médicas que se dan no por el INS, sino por otro organismo, es decir, los que tienen la capacidad, los servicios públicos de salud, léase Osakidetza, el que puedan los inspectores adscritos al INS valorar si esa baja médica dentro de los 365 días subsiguiente a un alta pueda considerarse recaída y no necesariamente que haya sido que esa alta la hayan dado ellos. Por tanto, con esto que quiero decir, a mí me ha costado entenderlo, leerlo, creemos que esa es la filosofía, y es que dentro de los 365 días, antes de los 365 días en los procesos de IT, el INS evidentemente puede emitir altas médicas, era una capacidad, una competencia que la tenían establecida ya. Y incluso si después de haber dictado o emitido una alta médica hay una expedida con posterioridad, únicamente ellos eran los competentes, también lo reconocía el 170, para poder decir si era de similar o patología, para poder decir si era o no, si procedía esa baja después de su alta. Estamos hablando todo del INS, ¿vale? Y con esta modificación que se pone en rojito, pues parece ser, lo digo así, ya digo, porque hemos estado hablando sobre ello y alguno podrá arrojarnos luz, lo que pretenden es dar la competencia al INS que ya tenía, pero reafirmarla en cuanto a tener la capacidad legal de determinar si una posterior baja emitida por otro organismo o por otra entidad competente, en principio, es o no recaída del proceso anterior y, por tanto, determinar su procedencia o no. Veremos a ver si efectivamente se ejerce esta potestad o esta competencia. Veíamos supuestos en los cuales podía darse y bueno, pues en alguno hemos analizado y parece que podría tener alguna virtualidad. De todas formas, les llamo al debate por si alguno tiene alguna idea luego cuando pasemos al turno de preguntas y de comentarios. Bueno, también como medida de seguridad social lo que se ha adoptado ha sido nada, se ha modificado un poco cuál es el baremo o el índice de referencia para el importe de la cantidad de la incapacidad permanente total por contingencia común, que establece que en vez de ser como antes, que no podía ser la mínima, tenía que ser el 55% de la mínima cotización para mayores de 18 años, ahora el índice de referencia o la cuantía de referencia por debajo de la cual no puede establecerse un importe de incapacidad permanente total por contingencia común es en relación con el importe mínimo que establezca la Ley General de Presupuestos del Estado cada año de la incapacidad total por contingencia común de menores de 60 años con cónyuge no a cargo. He puesto ahí el importe que viene en el anexo, como les he dicho, de las pensiones mínimas, que solo con ir al anexo estaría establecido. También prevé este Real Decreto una medida que puede intentar paliar a todos aquellos trabajadores que han sufrido un periodo de crisis importantísimo y que lo han sufrido en el sentido de que tienen unas lagunas de cotización importantísimas de cara a que no se vean perjudicados en el cómputo de las bases de cotización para lucrar derecho a prestaciones. Y se establece cierto es que está pendiente de desarrollo la posibilidad de que suscriban un convenio especial para poder cotizar durante un máximo de 2 años, recuperar unas cotizaciones por lo menos en un periodo de 2 años para lucrar el derecho o para que se tengan en cuenta a efectos de jubilación e IMS. Esa es la única finalidad y son, claro, trabajadores que se han encontrado en una situación francamente dura en los años cuando han tenido 35 y 43 años, que son en los años concretos de octubre 2008 a julio 2018, que es cuando entró en vigor la nueva Ley General de Presupuestos del Estado para el 2018, ¿vale? Bueno, pues en cuanto a más medidas que adopta este Real Decreto, me he permitido introducir, antes de las medidas que adopta el Real Decreto 28/2018, la medida que adoptó 4 días antes el Real Decreto
20 de 2018 y que también hace referencia a la jubilación. ¿Y por qué? Porque a la hora de afrontar las novedades en materia de jubilación, pues han producido, yo entiendo, y a mí misma me ha pasado también, un cierto confusionismo, porque como se han dictado dos reales decretos que afectan a la jubilación de una forma tan bueno, tan importante, pero a la vez de una forma en el tiempo tan breve, me he permitido establecer en qué se ha modificado la jubilación con estos dos reales decretos. Y en el primero de ellos, que también han surgido sus dudas, lo que dice el Real Decreto es: vamos a añadir un apartado sexto a la disposición adicional, perdón, a la disposición transitoria cuarta de la Ley General de Seguridad Social, en el que se regulan determinadas medidas sobre la jubilación. Es decir, acudimos a la disposición transitoria cuarta. En esa disposición hay una serie de medidas especiales para cubrir unos espacios concretos, temporales, de medidas de jubilación que generalmente eran para personas que habían estado en expedientes de regulación de empleo, acuérdense de las épocas de crisis de antes del 2013, etcétera, y van a añadir un apartado. En este Real Decreto van a decir, puf, el contrato de relevo y la jubilación parcial. Se acabó tal y como venía en la disposición transitoria cuarta en el apartado C. ¿Qué van a hacer? Pues dicen, vamos a añadir un apartado, un número 6, y vamos a decir que se va a poder hacer contratos de relevo con jubilación parcial, pero, y por tanto, se aplica la normativa anterior a la que entra en vigor de la ley del 2011. Es decir, aquí lo que estamos hablando es de que había un periodo de transición para que no entrase en vigor la nueva normativa sobre actualización y modernización de las pensiones del 2011, ¿vale? Y ese texto, que era la disposición transitoria cuarta, como se acababa en una parte de la jubilación parcial con contrato de relevo, lo que han dicho es: vamos a dictar una disposición en la disposición transitoria cuarta, un apartado sexto, pero que solo va a afectar a determinados trabajadores, y son a los de la industria manufacturera. Lo pongo en rojo porque hay, claro, uno cuando va leyendo dice, pues podrías... No, lo dice literal. Solo es para los trabajadores que pertenezcan a la industria manufacturera, y dentro de ellos aquellos que se acredite que tienen puestos de esfuerzo físico o bien de un grado de atención importante en tareas de, y lo nomina, fabricación, producción, patín, patante, mantenimiento, tal. Bueno, pues yo a la hora de decir, ¿y esto qué será? ¿Muy limitado? ¿Poco limitado? Bueno, pues he ido. ¿A dónde vas a ir? Pues al CENAE, donde tienes que ir. Que es que hay, en el CENAE, si ustedes entran, la industria manufacturera está en el grupo C. Y por tanto, si tienen un poquito de tiempo y van al grupo C, verán que hay un listado amplio, muy amplio, de industrias, de actividades que entran dentro de la industria manufacturera. Ahí solo les he puesto industria de alimentación, fabricación de bebidas, industria del tabaco, pero hay un montón de ellas. De forma tal que, aunque es verdaderamente limitado, es decir, evidentemente a un trabajo de oficina, a un trabajador de oficina no le van a permitir la jubilación parcial con simultáneo contrato de relevo en cualquier actividad. No lo van a permitir, ¿vale? Pero sí lo van a permitir que, si ustedes tiran del listado de lo que es la industria manufacturera, y es un listado amplio, insisto, por eso no lo he puesto, porque si hubiera sido reducido hubiera puesto, pero por eso he puesto sus puntos suspensivos, y esos trabajadores se dedican, tienen un esfuerzo físico importante o un grado de atención importante, bueno, pues entrarían dentro de esta posibilidad de que hasta el 2023 puedan seguir rigiéndose por la normativa anterior a la ley de actualización de las pensiones, la ley 27 del 2011, y con una serie de condiciones, y lo establece, pero que son las condiciones que se regían con la ley anterior. Si ustedes hacen, que luego verán porque les he puesto un cuadrito,
A ver, sin ningún ánimo de nada, solamente un poco explicativo para que vean un poquito, ¿eh? Pero prácticamente son las mismas condiciones. Antigüedad en la empresa, mínimo 6 años. Que en el momento del hecho causante la empresa ocupe a un 70% de la plantilla como fija de su plantilla. Luego, que la reducción de la jornada puede ser entre un mínimo de 25 a un máximo de 67, o si le hacen al relevista un contrato indefinido y a tiempo completo, puede alcanzar la reducción del contrato a tiempo parcial hasta el 80% de la jornada. Y aquí viene una de las principales modificaciones. ¿Cuál es? En relación a lo anterior. Que exista una correspondencia en las bases de cotización del trabajador relevista y del jubilado parcial que no puede ser inferior al 65% del promedio de la base de cotización que ha servido para establecer la base de jubilación, promedio de los 6 meses últimos, que ha servido de cotización, que ha servido para establecer la base de jubilación del trabajador jubilado parcialmente. Esta es la que permite que no se cotice como se estaba haciendo hasta ahora, gradualmente, aunque no estuvieras trabajando al 100%. Insisto, justo hasta ahora, la jubilación parcial con contrato de relevo, precisamente porque era tan gravosa, tan gravosa para el sistema y se permitía que no se cotizase en función de lo a tiempo trabajado, se iba aumentando, y a la hora de hacer el contrato de jubilación parcial te obligaban a cotizar por la jornada completa, que ha habido gradualmente un aumento en eso. No, pero si yo solamente trabajo, ahora soy jubilado parcial un 60, bueno, pues me da lo mismo, como ya estamos en el 2000 tal, ya llegas al 100%, tienes que cotizar, la empresa tiene que cotizar como si fuera trabajando al 100%. Eso no se aplica porque se está aplicando la normativa anterior. Insisto, pero solo a los trabajadores que estén dentro de esa industria manufacturera y cumplan esas condiciones, ¿vale? Digo por si acaso, porque... Y luego que acrediten un periodo de cotización mínimo de 33 años cotizados, que se rebaja un poquito en el caso de los discapacitados, que llega a 25 años. Bueno, perdón, que le he dado para atrás. Esto es lo que ha añadido ese Real Decreto 20 del 2018, que fue del 21 de diciembre. Y el 28 de diciembre se dictó este Real Decreto, que es el que estamos analizando. Y en lo que se ha hecho ha sido también modificar esa disposición transitoria cuarta de la Ley General de Seguridad Social. ¿En qué términos? Pues mucho más sencillo. Lo que ha hecho ha sido, había 3 apartados, el A, el B y el C. El apartado C de esa disposición transitoria cuarta contenía la jubilación parcial con contrato de relevo, pero es que ya se ha acabado, porque es que no hay tiempo material, porque los jubilados parciales ya se han jubilado y la edad de jubilación ya no hay más medida. Por eso se ha introducido la otra como medida excepcional. Lo que se mantiene y se ha prorrogado es hasta el 2020 lo que había finalizado para el 2019. Es decir, aquellos trabajadores que se les hubiera extinguido el contrato en 2013 y que no hayan vuelto a estar de alta en el régimen general, en ningún régimen, ni en el especial ni en el general de la Seguridad Social, y aquellos otros que estuvieran incluidos en expedientes de regulación de empleo, pactos o convenios de empresa, etcétera, cuya extinción o regulación de empleo tenga efectividad antes del 1 de enero de 2020, y que sus empresas estén en el famoso listado que se hizo en su día en 2013 de empresas que estaban acogidas a estas medidas, lo que se ha hecho ha sido prorrogar el que pueda entrar los nacidos un añito antes. Porque antes era, en el 2019 se acababa esos 2 apartados, el A y el B, es decir, la posibilidad de aplicar las medidas de jubilación anteriores a la nueva
ley del 2011 de actualización y modernización se mantenía para aquellos trabajadores que hubieran estado metidos en expedientes de regulación de empleo, en pactos de empresa tal, que si hubiera habido un listado en el que se decía fulano, fulano. Piensen ustedes en Telefónica, los bancos, todos estos que se han jubilado con pocos años, con pocos años, que estuvieron en expedientes de regulación de empleo, que se preveía las jubilaciones o la extinción contractual en una determinada fecha, con acceso al desempleo, con acceso, ¿vale? Bueno, pues piensen en esos, que hasta el año pasado se había producido la vigencia de la adopción de esas medidas o del mantenimiento de la regulación anterior de la jubilación hasta el 2019. Y han visto la oportunidad de ampliar un añito más para que entren más personas de esas que estaban en esos expedientes de regulación de empleo o en esa situación, para que entren dentro de las condiciones más favorables de jubilación, que son las anteriores a esa ley del 2011. A título llamémosle ejemplificativo, para que vean ustedes, he puesto la jubilación anticipada, la jubilación parcial y la jubilación ordinaria, muy esquemáticamente, para que vean cómo era antes de la reforma y después de la reforma, los requisitos y cuándo entra en vigor, en qué año entra en vigor, ¿vale? Entonces, un poco es por arrojar luz, que luego, bueno, puede ser que no, que haya gente que pueda estudiarlo con mayor dedicación, etcétera, pero bueno, para que tengan una cierta guía. Dense cuenta que es que en las dos medidas del apartado de la transitoria cuarta del apartado 5 se establecía precisamente esas dos modificaciones o posibilidades. Si leen solamente la comparativa, antes era hasta 1 de enero de 2019 y ahora se ha prorrogado a 1 de enero de 2020. Bueno, también es cierto que el Real Decreto lo que dice, digo que también el Real Decreto lo que hace es prever que el trabajador pueda, a la fecha del hecho causante, elegir la ley que quiere, porque estos son unos beneficios que se entienden como beneficios. Mantener la regulación anterior a la entrada en vigor de la ley del 2011, hombre, pues son beneficios porque se han endurecido en principio las condiciones para tener acceso a la pensión de jubilación y sobre todo también al final el importe, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que dice es, oiga, pero si usted quiere, a la fecha en que usted se jubile, puede acceder por ese beneficio o por la ley vigente a la fecha de su jubilación. Permiten ello, ¿vale? Y el Real Decreto 28/2018 pues ha vuelto a establecer otra medida que tiene que ver con la jubilación, y es la posibilidad de que los negociadores de los convenios establezcan la obligatoriedad de la jubilación forzosa a la edad de la jubilación ordinaria, siempre y cuando, evidentemente, la persona tenga la suficiente carencia o la suficiente cotización para poderse jubilar con el 100% de su pensión. Es decir, vuelve la jubilación forzosa cuando se ha cumplido la edad legal de jubilación establecida en la Ley General de Seguridad Social, siempre que tengan derecho a percibir la pensión de jubilación en el 100%. Claro, como se ha exigido en otras ocasiones, esto es una forma de renovar la población trabajadora, de que salgan los más mayores y de que entren los más jóvenes. ¿Qué ocurre? Que claro, lo que exigen es que en esos convenios que se establezca esta cláusula forzosa de jubilación, se establezca lógicamente con medidas específicas de empleo para la gente, porque no es una cuestión de ir amortizando plazas, es una cuestión de sustituir trabajadores que ya tienen una edad suficiente para causar derecho a la pensión de jubilación al 100% por trabajadores que están desempleados y que tienen, lógicamente, pues que tienen que entrar en el mercado laboral, Solo, también a título ilustrativo y como curiosidad, pues me he permitido señalarles las diferentes modificaciones que se han producido desde el 2001 al 2012 en orden a la prohibición o no de estas cláusulas de jubilación forzosa a la edad ordinaria de jubilación. Y miren, 2001 derogaron la disposición que permitía la jubilación forzosa que fuera utilizada como medida de empleo, lo que están ahora volviendo a poner, ¿va? 2005 se reintroduce. 2011
se incrementa el periodo de carencia, debiendo tener cubierto un periodo mínimo de cotización que permita aplicar un porcentaje. 2012 se deja sin efecto. 2018 lo vuelven a permitir. Ojo con quedarse en casa en los días de las votaciones, porque luego esto, si ustedes tienen en cuenta a quién está en el poder, pues para que luego la gente no diga de que pues no hace falta más que voten a quien quieran, pero por Dios, manifiéstense, porque luego dices, oye, ¿qué ha pasado aquí? Así que, ojo al dato, solo ha sido un poco para levantar una sonrisa un poco, ¿no? Pero que es cierto, parece una tontería, pero una medida tan importante, porque al final, claro, por mucho que nosotros, la gente, por ejemplo, que tiene un salario que va topado, ¿no? Que dices, va topado. Jolín, ¿topados qué significa? Que vas a pagar una base de cotización de 4.000 euros, que es la base. Pero es que la pensión máxima son 2.000. Fíjate, toda esa gente, bueno, 2.000 y algo, perdón. Y fíjate la gente cómo nos agarramos al puesto, los que podamos, porque perdemos en la jubilación, vamos a perder como mínimo un porcentaje importantísimo de ingresos. Esa es la razón de que te agarres al puesto, no que tengas ganas de trabajar. Bueno, esto es para también sacar otra sonrisa. Venga, vamos al salario mínimo interprofesional. Bueno, yo el otro día soñando digo, el 1462, 1400, ¿qué será? El 1462 es el Real Decreto que estableció el 21 de diciembre el salario mínimo interprofesional, porque los reales decretos son los que establecen anualmente la cuantía del salario mínimo interprofesional. Esta medida no es algo extraordinario. Y claro que lo estableció, entró en vigor el día 28 de diciembre, cuando se estaba publicando el otro Real Decreto de 28 de diciembre, cuando se estaba firmando, y los efectos al 1 de enero de 2019. Bueno, vamos a ver, el salario mínimo interprofesional, ahí tienen el importe, la cuantía para el 2019, 30 euros diarios, que en mensualidad sería 900, en anualidad, incluidas las dos prorratas de pagas extras, serían 12.600, que si hacen la prorrata mensual sería cotización 1.050, que es lo que es el salario mínimo interprofesional más la prorrata de pagas extras, 1.050 euros. Luego establecen lo que es para los temporeros y eventuales, que ahí tienen 42,62 al día. También establecen para las empleadas o empleados de hogar por hora externos. Es decir, ojo al dato, no es la base anterior que les he enseñado el cuadro de los tramos. Ese cuadro es para personas que trabajan a jornada completa o reducida, pero no por horas, sino con contratos. No confundamos, porque el otro día también hablando con alguien, no, esto es las típicas personas que te ayudan, que vienen unas horas a casa y trabajan por horas y viene 7,04 euros la hora. Hombre, se paga mucho más en el mercado normal, en lo que es la vida normal, pero bueno, el mínimo son 7,04 horas, 4 euros. Luego, lógicamente, el Real Decreto lo que dice es, ojo, estamos hablando de que el salario mínimo interprofesional se establece para el dinero y por tanto no puede haber no afecta al salario en especie. Es dinero lo que estamos hablando, el metálico. Los 900 tienen que ser metálico al margen de que la persona pueda tener salarios en especie. Las nuevas cuantías del salario mínimo interprofesional pues establece dos exclusiones que no van a afectar a dos, llamémosle, grupos. Uno serían aquellas normas normas que estuvieran vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto en Ceuta y Melilla, porque se conoce que tienen en cuenta que no es una región, o son unas ciudades, son unas ciudades que tendrán un poder adquisitivo distinto, y tampoco va a afectar esta subida o las nuevas cuantías a aquellos ámbitos de la administración local en los que el acceso a pensiones o la determinación de la cuantía de pensiones se haga referencia al salario mínimo interprofesional, porque entonces habría mucha gente que no podría tener acceso a esas pensiones, porque ha subido un 22,3%, ¿vale? Entonces, cuando el índice de referencia sea el salario mínimo interprofesional
en estas normativas que integran la administración local para lucrar derecho a pensión o bien para poder tener un importe de pensión, tampoco se va a aumentar en el salario mínimo interprofesional que se establece en el 2019, porque, insisto, ha supuesto un 22,3% de incremento. Y tampoco dice que tampoco van a estar afectados los contratos privados o los pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha en vigor del Real Decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como referencia, bien sea para el incremento, para... ¿Por qué? Porque, insistimos, al final el incremento ha sido tan importante que ellos mismos han considerado que por ley no hay obligación de que las referencias cuando se hacen al salario mínimo interprofesional en los contratos privados tengan que hacerse al del 2019, que es 900 euros. Los índices de referencia al salario mínimo interprofesional. Imagínense ustedes que tienen un contrato privado y como tienen, bueno, se subirá conforme al salario mínimo interprofesional. Yo gano 2.000 euros. Y dice, súper bien, pues si ha subido el salario mínimo interprofesional al 22,3%, me hago de mi salario un 23, y un a la otra parte. Ya me están entendiendo. Cuando se utiliza como referencia en esos contratos, ¿vale? Eso no quita para que nadie en España, hoy por hoy, pueda percibir menos del salario mínimo interprofesional. Entendemos, ¿no? Una cosa es que hayan dejado la afección de las referencias para las subidas, etcétera, para los complementos, al salario mínimo interprofesional, porque la subida es importante. Y otra cosa es que a partir del 1 de enero de 2019, ningún trabajador en España puede percibir menos de 900 euros al mes brutos por jornada completa, que es cosa distinta, ¿eh? Entonces, más esto que se ve en este Real Decreto, que es el que establece el salario mínimo interprofesional, no se hacía esta referencia de la no afectación a ese incremento para los convenios colectivos. Sí lo hacen para los pactos de empresa, para los pactos privados, quiero decir, un contrato privado, y se les olvidó, entre comillas, hacerlo para los convenios colectivos. Hay muchos convenios colectivos que están en vigor, que tienen la referencia para las subidas de complementos de determinados conceptos al salario mínimo interprofesional, incluso el salario. Incluso si subiera el salario mínimo, al importe que suba el salario mínimo interprofesional. Claro, sería una barbaridad entender ahora que una persona tenga que percibir un salario incrementado en un 22,3%, salvo, insisto, salvo que en cómputo anual perciba menos de 900 euros, que es la compensación y absorción. Es decir, lo que no se permite son subidas referenciadas al salario mínimo interprofesional porque no se sabía la cuantía y ha sido muy importante. Y entonces dice el propio Real Decreto, vayan ustedes a ver el convenio, la vigencia de su convenio, y yo le digo qué referente tiene que tener para subir el salario y los conceptos o complementos salariales. 2016, si estaba vigente el convenio al que estamos analizando en 2017, ustedes tienen que ir a ver cuál era el salario mínimo interprofesional en 2016 y suman un 2%. Si el convenio colectivo entró en vigor el 1 de enero del 2017 y continuaba vigente al 26 del 12 del 2017, ustedes aplicarán el del salario mínimo interprofesional de 2017 más un 2%. Y si es el convenio colectivo está en vigor desde el 26 de diciembre de 2017 hasta la fecha en que entra en vigor el nuevo, pues será 2018 más 2%. Con esto, eso lo dice el propio Real Decreto, es decir, establece cómo se tiene que hacer la actualización de los conceptos salariales de los convenios en función de su vigencia. Vale. Insisto, no es lo mismo que decir que se permita que haya trabajadores que perciban menos de 900 euros por jornada completa. Hablando y comentando esta medida, decíamos que
claro, afecta a pocos trabajadores el hecho de que, pero bueno, afecta a los que están más desprotegidos, porque últimamente con el decaimiento de la vigencia de los convenios, vamos, en los últimos años, al Estatuto de los Trabajadores y a Salario Mínimo Interprofesional, ¿eh? Y te quedas como diciendo, Dios mío, y están trabajando chavales con jornadas ordinarias, trabajos importantes con un salario pues muy escaso. A estos sí que les afecta porque no van a recibir menos de 900 euros que multiplicado por anualizado con 2 pagas van a ser 1050 brutos, prorrateadas las pagas extras, y por lo tanto para estas personas sí que va a suponer pues una subida importante. Bueno, ahí tienen, lo he resumido, pero para que lo vieran, como me han puesto que voy un poquito justita de tiempo, pues, pero bueno, enseguida acabo. Dentro de las medidas, ahí hemos analizado el salario mínimo interprofesional, hemos hecho un poquito la evolución de las medidas del Real Decreto y ahora nos toca la última parte, las medidas laborales. Y yo creo que las medidas laborales que se han adoptado se pueden resumir fácilmente en una frase. Todas aquellas medidas que se adoptaron en su día cuando los índices o la estadística de población activa el indicador de población activa estaba por debajo, o por encima, mejor dicho, del 15%, porque había una tasa de paro importantísima, se adoptaron una serie de medidas que hoy en día pues se han derogado, porque como el tercer trimestre del 2018 se ha comprobado, en el tercero y en el cuarto, que ha descendido más aún, se ha comprobado la tasa de paro por debajo del 15%, bueno, pues al final han decidido que las medidas adoptadas en la ley 3/2012 y en la ley 11/2013 se derogan. En una disposición derogatoria el artículo 2, que es muy sencillito, en el punto 2. Bueno, pues ¿a qué afecta? En cuanto a lo que hablamos, pongo en naranjita la ley 3/2012 para que vean que lo primero está regulado en la ley 3/2012, que es el contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores y los contratos para la formación y el aprendizaje que se permitía hacer con trabajadores súper jóvenes de 30 a 25 años, manteniéndose todavía vigente entre 16 y 25 años. Estas dos medidas son de la ley 3/2012, que se han derogado. Y ahora, de la ley 11/2013, lo que se han derogado son todos los incentivos que ven en el punto 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos esos se corresponden con la ley 11 o medidas de incentivos que estaban en la ley 11/2013, artículo 9, 10, 11 y 12 y 13. Bueno, son incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, contratación indefinida de un joven por microempresas o empresarios autónomos, los incentivos a la contratación de nuevos proyectos de emprendimiento joven, contratos temporales con jóvenes desempleados menores de 30 años, etc. Todo eso se ha suprimido, hasta tal punto que ahora la supresión ha sido radical, es decir, que no pueden ustedes ver y observar, como ayer comentábamos, que se suprime, la tesorería no les admite esos incentivos o esas bonificaciones. Así que si ustedes observan que en alguna boletín de cotización, en algo que hayan hecho en relación, no han sido unos contratos muy utilizados, pero bueno, son incentivos que sí ha habido alguna contratación. Si ustedes observan fíjense, alguna anomalía, hagan cuenta que es a partir del 1 de enero de 2019 en relación con el Real Decreto, y pueden verse sorprendidos que decaiga alguno de estos incentivos precisamente porque la tasa o el índice de desempleo está por debajo del 15%. En cuanto a al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, es otro sistema que lo han prácticamente suprimido. Era una medida, si ustedes se acuerdan,
era bastante farragosa, se pretendió establecer una especie de registro, no una especie, un registro, que se llamaba un Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que tenía que estar inscritos los trabajadores menores de una cierta edad, y entonces se permitía que les daban una ayuda para poder que se contratasen a estos trabajadores con unas bonificaciones importantísimas, y bueno, al final... Eran los ninis. Los ninis, dice. Los que no podían ir a formación y aprendizaje, los que no tenían ningún tipo de cualificación. Y entonces, si te registrabas en ese sistema o en ese registro, bueno, pues al final se fomentaba a través de unas ayudas que se formalizasen contratos indefinidos con estas personas que previamente estaban contratados temporales y que no tenían cualificación. Bueno, pues lo único decir que efectivamente se ha establecido la supresión de todo este sistema, de lo que son las ayudas, y establece un régimen transitorio por si hubieran formalizado algunos contratos en el ínterin, antes del 1 de enero, es decir, si hubieran o pedido las ayudas ya, o estarían en tránsito de concederse, o incluso si hubieran celebrado un contrato y van a solicitar la ayuda. Esas situaciones transitorias verdaderamente en las que ya se han cumplido los requisitos, lo van a mantener siempre y cuando se formule la solicitud de la ayuda en los 15 días siguientes a que se formalice el contrato. Y luego ya los efectos económicos, saben ustedes que si se retrasan siempre en las solicitudes, cuando te dan un plazo de 15, como en el desempleo, te dan un plazo, si usted se retrasa en la solicitud, en presentarla, te descuentan tantos días como hayan transcurrido desde la fecha en que debían haberse presentado y las que efectivamente se presentaron. Bueno, únicamente decir, y con esto finalizo, que también se ha procedido a dar un paso adelante en orden a intentar proteger a los alumnos en prácticas en empresas y en centros que no sean empresas, entidades, etc. Es decir, todas aquellas personas, alumnos de determinados centros, y pueden ser para alcanzar la titulación de grado universitario o la de formación profesional del primer grado o segundo, en un grado medio o superior, y los que hagan prácticas para el máster también de titulados universitarios, van a tener que ser dados de alta en Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena. Da lo mismo que sean estas prácticas retribuidas o no. Lo importante no es que sean retribuidas o no. Lo importante es que es gente que está un periodo en una empresa, en una entidad, realizando unas prácticas, y entonces lo que se quiere es que estas personas estén protegidas por el sistema. ¿Cómo? Pues a través de una cotización que es la misma de formación y aprendizaje. Ahí se ha puesto a título de ejemplo con un salario, lógicamente, el salario mínimo interprofesional vigente en 2019 con la prorrata de las 2 pagas extras obligatorias, que serían 1.050 euros brutos, y que sería una base de cotización diaria de 35, y atendiendo a los tipos y la contingencia. ¿De acuerdo? Eso es a título de ejemplo lo que es la cotización. ¿Quién le corresponde dar de alta? Pues ahí lo tienen. Cuando son remuneradas, a quien corresponda legalmente. Depende de la formalización del contrato. Pero cuando no son remuneradas, y aquí viene un poquito, bueno, pues la madre del cordero. Porque por una parte se dice que en principio será la empresa o institución donde el chico o la chica esté desarrollando la práctica, pero también se permite que por esos acuerdos y convenios, que son precisamente los que habilitan entre las empresas y los centros educativos o universitarios, habilitan el que vengan chicos a hacer las prácticas a las empresas, que se pueda en esos convenios establecer que quien lo paga es el centro educativo o la universidad, que es la que te manda el alumno. Al fin y al cabo, los que recibimos, nosotros hemos tenido mucha gente en prácticas de los 2 niveles, abogados que están en el último nivel formativo, o que están en el máster, o que están incluso antes, y hemos tenido, y cierto es que para nosotros es una satisfacción, pero es una carga, porque nosotros llevamos pegados a chicos a los juicios, a las ponencias, a las reuniones nuestras, para enseñarles de verdad lo que es nuestro trabajo, ¿no? Y no deja de ser, bueno, un añadido que para que sea, si la práctica es buena, implica tiempo. Y eso,
pues hombre, si encima va a implicar, además de tiempo, dinero, pues hombre, no parece muy coherente. O sea que yo creo que quizás se tenda a establecer que en el convenio, en esos convenios de cooperación, que sea el centro educativo o la universidad el que sufrague el alta en seguridad social, ¿eh?